Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Reciba un cordial saludo al nombre del Instituto de Educación Ricardo Palma. Le damos la bienvenida al taller de conferencia titulado Manejo de quemaduras, que desarrollaremos dentro del marco de la Semana del Estudiante Avanza ISRP en esta edición 2024. La ponencia de manejo de quemaduras tiene como objetivo conocer la clasificación de las quemaduras y su respectivo manejo en cada una de ellas. Nos encontramos en esta oportunidad con el licenciado Juan Francisco Fajardo Benavides, licenciado obstetra y docente con experiencia en el Instituto de Educación Superior Ricardo Palma. Estimados participantes, durante el desarrollo de la ponencia podrán realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma, las mismas que serán leídas al final de la ponencia y respondidas, ¿no?, por el ponente en este momento acá. Licenciado Juan Francisco Fajardo Benavides, bienvenido al evento de la Semana del Estudiante Avanza ISRP 2024. Puede usted iniciar su ponencia. Muchas gracias, licenciada Jessica. Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Fajardo Benavides. Soy docente del Instituto Ricardo Palma. Soy obstetra egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un temita, aunque parezca que no nos va a pasar, es un tema muy común. ¿Ya? Es el tema de las quemaduras. Como mencionaba, el objetivo de la sesión es de que justamente ustedes conozcan un poquito más cómo se clasifican las quemaduras y a su vez cuál es el manejo de forma inmediata que ustedes deben realizar ante este escenario. Bien, entonces en estos momentos voy a compartir la presentación que vamos a utilizar. Ya, de igual forma, como mencionó, cualquier duda, cualquier consulta, esta va a ser absuelta pues al final de la ponencia. Bien, listo. Vamos a empezar con el tema de las quemaduras. Antes de nosotros poder definir exactamente qué es el concepto, vamos a ver ciertos puntos claves. Miren, por ejemplo, según estimaciones, según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, nos menciona de que las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial, que aproximadamente al año va a tomar 180,000 vidas. Ahora, la mayoría de estos fallecimientos o defunciones por las quemaduras se van a producir en países de ingreso mediano y de ingreso bajo, como en el caso de nuestro país. Asimismo, también se va a poder observar que, por ejemplo, las regiones de África y las regiones de Asia, casi los 2/3 de muertes al año son producidas en estos continentes. ¿Qué otro punto clave es importante conocer? Por ejemplo, en los países de ingresos altos se ha ido evidenciando mediante pues las múltiples normativas o protocolos de los ministerios correspondientes de que las tasas de mortalidad por quemadura han ido disminuyendo. Y asimismo, en la actualidad, el número de muertos en la población infantil por quemaduras es más de 7 veces mayor en países de ingreso mediano y bajo a comparación de los países de ingreso alto. Un tercer punto clave es que, por ejemplo, las tasas de muerte por quemadura son ligeramente más altas entre mujeres que los varones. Y tal vez aquí venga la interrogante de ustedes. ¿Por qué en las mujeres mucho más que en los varones? Y la respuesta es sencilla. Lo que pasa es que las mujeres, muchas de ellas por su misma labor de que están en casa, tal vez cocinando, tal vez planchando o haciendo hervir agua, en ellas es un poquito más propenso de que ellas puedan sufrir este tipo de accidente. ¿Ya? Listo, ahora sí, ya empezamos netamente a trabajar nosotros nuestro tema. A ver, lo primero que tenemos que conocer es cómo nosotros podemos definir a las quemaduras. Ustedes van a encontrar en diversos artículos de investigación, en diversas normativas, muchas definiciones. En esta oportunidad, la definición que yo he tomado es de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos menciona que una quemadura
es una lesión en los tejidos del cuerpo y esta lesión puede ser causada por el calor, puede ser causada por sustancias químicas, puede ser causada por corriente eléctrica, por el sol e incluso por la radiación. Ahora, cuando yo menciono tejidos, no solamente hago referencia a la piel, sino también hago referencia a los tejidos que están debajo de esto. Por ejemplo, el tejido graso, el tejido muscular e incluso llegando en el peor de las situaciones hasta el tejido óseo. Entonces, esa es la definición más concisa, más corta, la cual yo les puedo presentar según la OMS. Ahora, nosotros podemos clasificar a las quemaduras en base a dos cosas o dos puntos importantes. El primer punto es de acuerdo a su profundidad y el segundo punto es de acuerdo a su extensión. Cuando yo les menciono profundidad, hago referencia a esa lesión hasta qué parte o qué tan profundo se encuentra en el cuerpo. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros hablamos de quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado y quemadura de tercer grado. Si nosotros hablamos de acuerdo a la extensión, esto quiere decir cuánto porcentaje del cuerpo ha abarcado la quemadura. Puede ser pequeña, puede ser un poquito más grande o incluso mucho mayor. Entonces, por ello tenemos quemadura leve, quemadura moderada y finalmente quemadura grave. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de nosotros poder definir a las quemaduras. Ahora, vamos a empezar a trabajar las quemaduras según su profundidad. Ahora, para ello, por favor, veamos la siguiente imagen que está hacia nuestro lado izquierdo de la pantalla. En esta pequeña imagen lo que he tratado de mostrarles es cómo está distribuido pues los tejidos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte más superficial, donde encontramos a los vellos, está lo que es la epidermis, ¿no? Que es la capa más superficial. Debajo de la epidermis nosotros encontramos a la dermis. Y debajo de la dermis, nosotros encontramos a la hipodermis. Si nosotros seguimos, como se dice, escarbando, podríamos encontrar debajo de la hipodermis lo que es el músculo y finalmente llegar hacia la parte ósea. ¿Por qué es importante de que nosotros veamos esta imagen? Porque como les comenté hace un momento, dependiendo cuál es la capa afectada por la quemadura, es en la cual nosotros la vamos a clasificar. Entonces, características importantes de una quemadura de primer grado. Incluso lo voy a subrayar acá. Lo más importante es que ustedes recuerden que solamente afecta a la epidermis. Esa es la característica principal de una quemadura de primer grado. O sea, afecta la capa más superficial de la piel. Ahora, como solamente está afectando a la parte más superficial de la piel, aquí en la quemadura de primer grado no existe la formación de ampollas ni nada por el estilo, ¿ya? Sin embargo, no está afectando más superficial, lo que sí vamos a encontrar es después de que esa parte donde ha ocurrido la lesión, donde ha ocurrido la quemadura, tenga un aspecto rojo, esté seco y esté ligeramente hinchado. ¿Ya? Ahora, como es una quemadura de primer grado, por lo general, a pesar de ser muy dolorosa, como lo estoy subrayando, no suele presentar pues un riesgo grave para la salud. ¿Ya? Vuelvo a recalcarle, chicos, es muy importante de que ustedes sepan diferenciar para especificar y determinar qué tipo de quemadura es. Vuelvo a repetir, una quemadura de primer grado solo afecta a la parte de la epidermis, es dolorosa, no presenta un riesgo tan grave para la salud, tiene un aspecto rojo, seco y ligeramente hinchado por el proceso inflamatorio normal y no se forman ampollas, ¿ya? No se van a formar ampollas.
Teniendo en cuenta esto, nosotros ya podemos diferenciarlo de las otras quemaduras. Por ejemplo, una quemadura de segundo grado sí se va a caracterizar porque aquí ya nosotros podemos evidenciar las famosas ampollas, ¿no? Esas ampollitas que están llenas de líquido. Entonces, solamente a partir de las quemaduras de segundo grado es donde nosotros podemos evidenciar estas manifestaciones clínicas, ¿no? Ahora, en esta quemadura ya no solamente se afecta la epidermis, sino también se está afectando lo que es la dermis. O sea, quiere decir de que es un poquito más profundo a comparación de la quemadura de primer grado. Aquí la piel puede aparecer roja, está hinchada y también está brillante. Y ahora me dirás, ¿y por qué está brillante? Ah, ¿sabes por qué está brillante? Por justamente el líquido que se están filtrando a nivel de las ampollas. ¿Ya? Ahora, las quemaduras de segundo grado por lo general pueden tomar varias semanas para poder terminar de cicatrizar o de poder terminar de sanar y se caracterizan también porque pueden dejar cicatrices. Ahora, una quemadura de tercer grado, ¿ya? Significa de que básicamente la quemadura o la lesión ha llegado hacia todos los tejidos, como te comenté. Epidermis, dermis, hipodermis, incluso puede llegar al músculo y a la parte ósea, ¿no? Como te coloco aquí, dañando músculos, tendones, huesos, vasos sanguíneos y nervios. Ahora, tal vez si yo te hago la consulta, de estos tres, ¿cuál duele más? Tú me dirás seguramente, ah, la de tercer grado porque es más profunda. Y la respuesta no es así. Si bien es cierto, la quemadura de tercer grado puede generar cierto tipo de dolor, pero ese dolor es mucho menor a comparación de las otras quemaduras de primer y segundo grado. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Si es más profundo. Lo que pasa es que al ser más profundo, la quemadura puede destruir terminaciones nerviosas. Y al destruir terminaciones nerviosas, eso significa pues de que hay un bloqueo parcial del dolor. Entonces, esto también es muy importante que ustedes sepan diferenciar. ¿Ok? Ahora, las quemaduras de tercer grado, por ejemplo, se van a caracterizar porque la piel puede aparecer blanca, puede ser marrón, puede ser negra o incluso puede ser amarilla. Y la piel se siente así como el cuero de la vaca al tacto. Entonces, básicamente, para yo poder resumirte y que esto quede conciso, te menciono ciertas características, ¿no? Por ejemplo, ya sabes, primer grado afecta solo epidermis, genera mucho dolor. ¿Qué más? Hay inflamación, está enrojecida y por lo menos le toma de 14 a 21 días en su proceso de cicatrización. Y no suele dejar cicatriz. Tampoco hay formación de ampollas. Ahora tú miras, y dame un ejemplo de cuándo nosotros podemos tener una quemadura de primer grado básico y que tú debes conocer en los meses de verano. Tú sueles irte a la playa, muchas veces te olvidas de echarte el bloqueador y luego sales como un camaroncito todo rojito. Eso, por ejemplo, es una quemadura de primer grado, ¿ya? Una quemadura de segundo grado afecta epidermis y dermis. Y acá se caracteriza, ¿por qué? Porque la piel es brillante. ¿Y por qué la piel es brillante? Porque hay líquido que se está acumulando dentro de las ampollas. Y una quemadura de segundo grado suele tardar más de 21 días, varias semanas, y suele dejar cicatriz. Una quemadura de tercer grado afecta varias capas de tejidos. Puede afectar epidermis, dermis, hipodermis, llegar al músculo, tendones o al tejido óseo y suele ser menos dolorosa que las otras dos. ¿Por qué? Ya te expliqué, porque hay destrucción de las terminaciones nerviosas. ¿Ya? En este caso, la piel puede ser blanca, amarilla, marrón, negra o incluso puede tener el aspecto del cuero de la vaca. ¿Listo? En esta imagen de aquí, más o menos trato de resumirte lo que te estaba comentando. Por ejemplo, mira, una quemadura de primer grado, podemos observar que la lesión
solamente está a nivel de la capa superficial, solamente a nivel de epidermis, no hay otro tipo de lesión. Aquí en la segunda imagen, que es una quemadura de segundo grado, podemos observar que está afectado lo que es epidermis y dermis, y asimismo, e importante, ya se da lo que es la formación de las ampollas, en las cuales encontramos líquido dentro de ellas. Y en una quemadura de tercer grado, acá te das cuenta que casi la gran mayoría de tejidos está completamente destruida. Epidermis, dermis, hipodermis, músculo, hueso, no lo sé, e incluso todas las terminaciones nerviosas también están destruidas. Y es por ello que te comentaba y te lo vuelvo a repetir, que en una quemadura de tercer grado el dolor suele ser menor a comparación de las quemaduras de primer y segundo grado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos podido observar lo que son las quemaduras de acuerdo a su profundidad. Ahora nosotros vamos a ver lo que son las quemaduras de acuerdo a su extensión. ¿Ya? Ahora tú miras, ¿por qué, docente, por qué me ha puesto ahí unas dos personitas que veo ahí? Ya. Básicamente, si nosotros queremos realizar lo que es la clasificación de quemaduras de acuerdo a su extensión, vamos a usar la famosa regla de Wallace, o también conocida como la regla de los 9. Ahora, ¿qué nos dice la regla de Wallace? Bien, la regla de Wallace nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres saber si una quemadura es leve, moderada, grave o menor, moderada y mayor, básicamente nosotros o tú tienes que darle a las partes del cuerpo cierto porcentaje. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora, ese porcentaje que tú le vas a dar tiene que ser 9 o tiene que ser múltiplo de 9. Por eso se llama la regla de Wallace o la regla de los 9. ¿Ya? Ahora, ¿cómo así? Mira, quiero que veas, por favor, el dibujito que te voy a colocar acá. O el dibujito que ves ahí. Nosotros acá tenemos a una persona en vista anterior, y hacia su costado vemos a una persona en vista posterior. Entonces vamos a empezar nosotros por la cabeza. ¿Qué nos dice? Que a la cabeza, en su mayoría, tú le vas a dar el porcentaje de 9%. Le vas a dar el porcentaje de 9%. Eso quiere decir que la parte de anterior es 4,5% y la parte posterior es 4,5%. Eso quiere decir de que 4,5 más 4,5 te da 9%, que es lo que yo te estaba mencionando. O sea, a la cabeza nosotros le damos un 9%. ¿Listo? Luego tenemos lo que es la parte del tórax y tenemos lo que es la parte del abdomen. De una vista anterior, nosotros le vamos a dar un 18% y en una parte posterior le vamos a dar otro 18%. 18 más 18 me da un 36%. Y también es un múltiplo de 9. ¿Listo? Ahora, a los brazos. Bueno, cada brazo me va a corresponder el 9%. Quiere decir que aquí adelante es 4,5 de cada brazo y aquí atrás es 4,5 cada uno. Pregunta, 4,5 más 4,5 más 4,5 más 4,5, ¿cuánto me da? Me da un 18%, que también es un múltiplo de 9. ¿Ya? Ahora, las piernas. Bueno, tiene 18%. Quiere decir que hacia adelante es 9 y hacia atrás también es 9. Ahora, 9, 9, 9 y 9, yo tendría 36%. Si tú haces allí la suma, yo tendría un total de 99%.
Y tú me dirías, docente, pero allí falta 1% para que sea 100%. Exactamente. La zona de los genitales, o sea, esta zona de aquí, es la que me va a representar el 1%. ¿Listo? Esto de aquí es la famosa regla de Wallace o la regla de los 9. Ahora tú miras, ya, hasta ahí tal, yo lo entendí. Pero ¿por qué es importante que a cada región corporal yo le dé un porcentaje? Justamente por ello, para nosotros poder realizar la clasificación de quemaduras según su extensión. Ahora, esta clasificación que yo les voy a presentar es de acuerdo a la Asociación Americana de Quemaduras, ¿ya? La American Burn Association. Entonces, según esa Asociación Americana de Quemaduras, de acuerdo a estos porcentajes, nosotros tenemos las quemaduras que son menores, según la extensión, ¿ah? Las quemaduras que son moderadas o las quemaduras que son mayores. Mire, por ejemplo, cuando nosotros consideramos una quemadura menor, por ejemplo, cuando el porcentaje de quemadura en el paciente es menor o igual al 15%. Cuando consideramos nosotros una quemadura moderada, por ejemplo, cuando el porcentaje es del 15 al 25%. ¿Y cuándo consideramos nosotros una quemadura mayor? Bueno, básicamente cuando esta es mayor del 25%. ¿Ya? Ahora, quiero aquí acotar algo muy importante. Esta regla de Wallace, junto con la clasificación menor, moderado, mayor, es tomando como referencia a un paciente adulto. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ser igual para el niño? Lo que pasa es de que si nosotros nos ponemos a recordar o a pensar en la anatomía de un paciente pediátrico y un paciente adulto, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en el paciente pediátrico, te hablo de los niños menores de 11 años, la cabeza es mucho más grande que el cuerpo, a comparación del paciente adulto, que la cabeza es un poquito más pequeña que el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te quiero aclarar. Esto de aquí es solamente para un paciente adulto. Un paciente adulto. ¿Por qué? Porque en un paciente pediátrico es otra numeración y es otra clasificación. Pero de igual forma te lo voy a dejar por aquí. Entonces, esto que hemos visto acá, menor o igual al 15%, del 15 al 25% y mayor al 25%, es en un paciente adulto. ¿Ya? Y si yo te diría de un paciente pediátrico, ¿cuándo sería una quemadura menor? Por ejemplo, cuando el porcentaje es menor o igual al 10%. ¿Cuándo sería moderada? Cuando ésta se encuentra entre el 10 al 20%. ¿Y cuándo sería mayor? Cuando ésta es mayor del 20%. ¿Listo? Esto de aquí es en pacientes pediátricos. Ya, eso es lo que te quería aclarar. Eso es lo que te quería aclarar. ¿Ya? Listo. Entonces, según su extensión, quemadura menor, quemadura moderada o quemadura mayor, tomando como referencia lo que es la Asociación Americana de Quemaduras. ¿Ya? Ahora, docente, he visto que usted ha puesto ahí lo que es reposición de líquidos y me ha puesto fórmula de Parkland y la fórmula de Brook modificada. ¿Qué es eso? Ya, mire, cuando ante ti, cuando estés trabajando, cuando estés de turno, se te pueda presentar un paciente, por ejemplo, con una quemadura moderada o una quemadura mayor, en ellos, como me adelanto un poquito, el tratamiento básicamente va a ser reponer líquidos. Profesor, ¿y por qué hay que reponer líquidos? Ah, lo que pasa es que en la quemadura, el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos suele perderse, suele salir del cuerpo.
Entonces, por ello que es importante en estos pacientes reponer líquidos. Ahora, para esa reposición de líquidos existen esas dos fórmulas que están documentadas e evidenciadas en muchos artículos de investigación, que son la fórmula de Parkland y la fórmula de Brook modificada. Ahora, ¿cuál de estas usar? Bueno, en realidad hasta ahora no existen muchos artículos que hagan la comparación entre estas dos fórmulas para saber exactamente cuál usar y cuál no usar. Pero si tú me preguntases, docente, ¿cuál de estas dos fórmulas se usa más dentro del ámbito hospitalario? Te diría yo la fórmula de Parkland. Es la que se utiliza más. Ahora, si tu pregunta sería, docente, ¿y cuál de las dos tiene mayor sustento de evidencia científica? Te diría la fórmula de Brook modificada. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, básicamente, ¿en qué consiste la fórmula de Parkland? Consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a colocar 4 mililitros y estos 4 mililitros nosotros lo vamos a multiplicar por el peso de la persona. El peso siempre tiene que estar en kilogramos. Y también vamos a multiplicarlo por el porcentaje de superficie corporal quemada. ¿Ya? Esta es la fórmula de Parkland. Ya te vuelvo a mencionar, ¿para qué sirven estas fórmulas? Para saber exactamente cuánta cantidad de líquido tú vas a pasarle a tu paciente que tenga una quemadura moderada o una quemadura mayor. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula de Brook modificada? En el caso de la fórmula de Brook, sí hace la diferenciación en caso tu paciente sea pediátrico o en caso tu paciente sea adulto. Por ejemplo, si te dice, si tu paciente es adulto, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a multiplicar 2 mililitros, esto lo vas a multiplicar por el peso del paciente y también lo vas a multiplicar por el porcentaje de superficie corporal quemada. Esto es para un paciente, te lo voy a colocar, adulto. Si yo tuviera un paciente pediátrico, ya no sería 2 mililitros, sería ahora 3. 3 mililitros. De igual forma, por el peso de la persona, por el porcentaje de superficie corporal quemada. Esto es en el caso de los niños. ¿Ya? Entonces, allí te estoy presentando las dos fórmulas que comúnmente se utilizan dentro del ámbito hospitalario como manejo de reposición de líquidos, ¿no? Ahora, profesor, ¿y de dónde saco yo el porcentaje de superficie corporal quemada? O sea, ¿cómo yo hallo eso? ¿Sabes cómo lo vas a hallar? Con la imagen que te he puesto acá, con la famosa regla de Wallace o la regla de los 9. Ahora tú me dirás, docente, a mí también me comentaron de que existe la famosa regla de la palma de la mano. ¿Eso es válido? Sí, es válido. Pero ¿sabes cuándo nosotros utilizamos la regla de la palma de la mano? Cuando tenemos quemaduras menores. ¿Por qué? Porque podemos utilizar nuestra palma de la mano para hacer la medición. Ahora, ¿en qué consiste? Te comento un poquito. ¿En qué consiste lo que es la regla de la palma de la mano? Que básicamente, como ven en mi cámara, a la palma de la mano nosotros le vamos a dar el porcentaje de 1%. Entonces, si tú tienes a un paciente, por ejemplo, que está quemado en cierta parte del cuerpo, tú vas midiendo con la palma de la mano y obtienes el porcentaje de superficie corporal quemada, ya sea 3, 4, 5 o 6%. Ahora, ¿cuándo utilizar la regla de la palma de la mano y cuándo utilizar la regla de Wallace? Ya te vuelvo a repetir. La regla de la palma de la mano la utilizamos, por ejemplo, en quemaduras menores, en quemaduras que no sean muy extensas. Y la regla de los nueve, perdón, o la regla de Wallace, la utilizamos en quemaduras que tengan mayor extensión en el cuerpo. Por ejemplo, quemaduras moderadas e incluso quemaduras mayores. ¿Sí? Listo. Entonces,
Hasta aquí ya más o menos hemos hablado un poquito sobre las quemaduras y también pues te he mencionado cómo clasificarlas, ¿no? Ya sabes, si quieres de acuerdo a su profundidad, puede ser primer grado, segundo grado o tercer grado. Si quieres saber cuánto es su extensión, para ello utilizas o la regla de la palma de la mano o utilizas lo que te estoy presentando aquí, que es la regla de Wallace o la regla de los 9. ¿Listo? Cuando nosotros realmente debemos emplear las fórmulas para reponer líquidos, en quemaduras que son moderadas o quemaduras que son mayores. Podemos utilizar la fórmula de Parkland o podemos utilizar la fórmula de Brook modificada. ¿De dónde obtenemos nosotros la superficie del cuerpo que está quemado? Con la regla de Wallace o la regla de los 9. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos ya específicamente al manejo, o sea, cuál es la forma correcta de que ustedes puedan manejar una quemadura. Entonces, en esto es importante que yo te mencione de que el manejo va a ser de acuerdo a la complejidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una quemadura que es de manejo ambulatorio, cuando te digo quemadura de manejo ambulatorio, por ejemplo, te hago referencia a una quemadura de primer grado o una quemadura de segundo grado, ¿no? Que puede ocurrirte, por ejemplo, cuando estás planchando, cuando estás haciendo hervir el agua, tal vez cuando se te cae la olla de comida que está caliente. Son quemaduras de manejo ambulatorio, pero eso no quiere decir de que no requieras ir al hospital o al centro hospitalario más cercano, sino que es un manejo en su momento para poder estabilizar a tu paciente y con ello poder realizar la respectiva referencia. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, en este caso es evaluar el estado de conciencia. Ahora, ¿cómo evaluamos el estado de conciencia? Pues es muy importante poder llamar a la persona por su nombre, ¿no? O llamarlo por su nombre o hacerle una pregunta y a la vez que nos dé una respuesta coherente. Allí en ese momento estamos evaluando lo que es el estado de conciencia. Luego, por ejemplo, tenemos que realizar lo que es el examen físico a fin de evaluar lo que es la extensión de la quemadura y también debemos evaluar y monitorizar lo que son las funciones vitales, como el pulso o frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. ¿Listo? Lo segundo es iniciar cuanto antes el lavado con abundante agua, pero no a presión. Ahora, acá es importante recalcar, docente, si yo me he quemado y mi piel está caliente, ¿le puedo echar hielo o agua helada? Y la respuesta es no. Lo que tenemos que hacer en ese momento es echar agua a temperatura ambiente. ¿Ya? De preferencia, si es que lo tuvieran a la mano, utilizar agua embotellada. ¿Ya? O sea, es una agua que está libre de microorganismos. Y si no tuvieras, bueno, si no tuvieras, no queda de otra que utilizar agua del caño, pues, el agua que viene del grifo. ¿Ya? Aquí el chorro de agua que tiene que caer es simplemente dejar correr el agua. No hay que hacer fricción, no hay que raspar ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque en una quemadura recuerda que la piel se vuelve rugosa, se vuelve susceptible a que pueda abrirse y nosotros empeorar la situación. ¿Ya? Lo siguiente, como te mencioné, no aplicar nunca hielo o agua helada. Ahora, docente, si tal vez la persona se quemó, por ejemplo, con alguna sustancia química, no sé, un insecticida, un fertilizante, un plaguicida, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Bueno, en ese momento, lo primero que hay que hacer, ya sabes, el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua va a permitir de que esa sustancia que está en contacto con la zona empiece a diluirse. Seguidamente después, lo que tenemos que hacer en ese caso que te estoy comentando es retirar parte de la prenda que ha estado en contacto con esa sustancia química. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros debemos echar agua? Bueno, según el protocolo del Ministerio de Salud, en un tiempo de 3 a 10 minutos. ¿Ya? Es un tiempo estimado para nosotros echar el agua hasta que podamos estabilizar al paciente.
Ahora, ¿por qué le echamos agua a la quemadura? Para tratar de disminuir la temperatura elevada que está en esa zona. Asimismo, ustedes saben que el agua fría lo que produce es vasoconstricción. ¿Qué significa vasoconstricción? De que el vasito sanguíneo se hace más chiquito y al hacerse más chiquito ya no hay tanta salida de líquidos y por lo tanto también se disminuye el proceso del dolor y se disminuye lo que es el proceso de la inflamación. ¿Ok? Limpieza de la herida con agua. Ahora, profesor, ¿y si hay una ampollita, la puedo reventar para que sane más rápido? No, no vayan a hacer eso. No se les ocurra hacer eso. ¿Y por qué no, profesor? ¿O por qué no, docente? Lo que pasa es que ese líquido que se ha formado allí es como un mecanismo de defensa para atrapar posiblemente los microorganismos que han podido ingresar producto de que la piel se ha abierto. Entonces, si tú revientas eso, lo que hace es liberar toda esa defensa y aparte vas a ocasionar dolor, vas a ocasionar irritación y ardor al paciente. Entonces, si ves tú que se han formado ampollas, se han formado flictenas, por favor, no las pinches con aguja, no las peles. Simplemente tenla allí y hazle que le caiga el agua como te mencioné. ¿Ya? Una vez que hayas hecho este procedimiento, ¿no? De echar el agua para disminuir el dolor, la inflamación y disminuir la temperatura que está en esa zona, lo siguiente es cubrir la zona quemada con gasa estéril, vaselinada o furacinada. Tal vez ustedes han escuchado hablar sobre la sulfaniacida de plata. ¿Ya? La sulfaniacida de plata también se puede utilizar, por ejemplo, en caso no tuvieran vaselina, más que todo para no generar fricción entre la gasa estéril y la quemadura. Si ustedes la ponen de frente, lo más probable es que cuando se intente retirar la gasa, no sé si les ha pasado, es que se va a pegar. Y al pegarse, no solamente sacas la gasa, sino también vas a sacar la piel que está lastimada. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que el manejo en una quemadura no es que tú vas a retirar la parte quemada. ¿Por qué? Porque tú estarías quitando la protección de nuestro cuerpo, que vendría a ser la piel, y favorecerías posiblemente una infección. ¿Ya? Listo, una vez que ya has hecho todo este procedimiento, que ya tu paciente está estable, en ese momento pues se traslada a la persona afectada al centro asistencial más cercano para darle otro tipo de tratamiento. ¿Como cuál, profesor? Por ejemplo, tal vez si hay evidencia de una infección bacteriana, bueno, se le añade pues antibióticos, ya sea en tópico, ya sea crema oral, perdón, ya sea por vía oral, dependiendo cómo esté la complejidad del caso. Lo que te estoy aquí mostrando, lo que te estoy explicando, es un manejo ambulatorio que tú tienes que saber sí o sí por si te pasa en casa o en algún otro lugar. ¿Ya? Ahora, en esta imagen, lo que trato de mostrarte es más o menos para explicarte cómo se hace la reposición de líquido. Aquí sí te voy a pedir de que me tomes mucha, pero mucha atención. Vamos a suponer que aquí tienes a tu paciente que ya tú lo estabilizaste en casa y ahora está pues en el hospital. Si tú te das cuenta y eres observador u observadora, podemos ver, por ejemplo, que el brazo está quemado, su tórax también está quemado. Entonces diríamos ahí en ese momento, bueno, aparentemente, o vamos a suponer, tenemos una quemadura moderada. Si tu paciente tiene una quemadura moderada, ¿qué es lo que yo te había dicho hace un momento? De que necesitas reponer líquidos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio para que quede todo esto conciso. ¿Ya? Mira, vamos a suponer que después de la evaluación tú tienes a tu paciente, ¿no? Es un paciente masculino cuyo peso promedio, vamos a suponer, es de 70 kilogramos. ¿Listo? Ahora, profesor, docente, ¿cómo calculo yo la superficie corporal quemada? Ya sabes, la regla de los 9 o la regla de Wallace. En este caso, yo voy a tomar, por ejemplo, su brazo, ¿ya? Vamos a suponer que es su brazo más el tórax. Vamos a suponer que el porcentaje de superficie corporal quemada es el 12%, ¿ya? Listo. Ahora, teniendo esos datos,
ya nosotros podemos realizar lo que es la operación para calcular cuánto líquido vamos allá. Entonces recordamos nuestra fórmula. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Vamos a usar la fórmula de Parr, ¿ya? Nos dice que 4 mililitros, que es estándar, eso no se cambia, hay que multiplicarlo nosotros por el peso y también multiplicarlos por el superficie, por el grado de superficie corporal quemada. Este 4 se queda así porque es estándar. Ahora, ¿cuánto es el peso? Aquí me dan 70 kilogramos. ¿Cuánto es el porcentaje de superficie corporal quemada? Son 12. Ahora, a ver, cálculo mental. Cálculo mental. Yo tendría 70 por 4 por 12. Si yo hago este cálculo, a mí me sale 3.360 mililitros. O sea, eso quiere decir de que esta cantidad de líquidos es lo que vamos a pasar al paciente. Ahora, profesor, ¿esto de acá es en 1 hora, 2 horas, 3 horas? No, chico. Esto de aquí es en 24 horas. ¿Ya? Esto de aquí es en 24 horas. Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, lo siguiente que tú tienes que hacer es esto de aquí. Este total, los 3.360 mililitros, tienes que dividirlo entre 2. Si yo lo divido entre 2, tendría lo siguiente, ¿no? 1.680 mililitros y también tendría 1.680 mililitros. Ahora, ¿por qué hice esta división? Porque básicamente dentro del tratamiento del paciente quemado, más que todo en la reposición de líquidos, nos dice lo siguiente, que la mitad del total uno lo tiene que pasar en 8 horas y la otra mitad uno lo tiene que pasar en las 16 horas restantes. 8 más 16 me dan las 24 horas en la cual yo voy a pasar todo el líquido. Ahora, tal vez tu pregunta será la siguiente. ¿Y qué tipo de líquido voy a pasar? ¿Voy a pasar agua, agua mineral, agua de caño? ¿Qué voy a pasar? No, chicos. A ver, básicamente ustedes tienen que recordar que hay dos tipos de líquidos endovenosos, ¿no? Están los famosos cristaloides, ¿ya? Están los famosos cristaloides y también están los coloides. ¿Listo? ¿Qué soluciones encontramos dentro de los cristaloides? Bueno, lo básico que tú utilizas constantemente. El cloruro de sodio al 0.9%. Y otro, por ejemplo, es la famosa solución de Hartmann, o también conocida como el lactato Ringer, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Y en los coloides uno encuentra, por ejemplo, albúmina, encuentra, por ejemplo, plasma, entre otras más. ¿Listo? En esto no me voy a detener mucho. Ahora, en las primeras, escúcheme bien, por favor, en las primeras 24 horas, uno tiene que pasar cristaloides. En las primeras 24 horas, uno tiene que pasar cristaloides. Ahora, ¿cuál de los dos? Aquí viene el detalle. Nunca, pero nunca deben pasar cloruro de sodio a un paciente quemado. Ahora, tú me dirás, ¿pero por qué? Si es lo más básico, es lo más barato. Lo que pasa es que cuando uno pasa cloruro de sodio a un paciente que está quemado, le puedes provocar una acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir acidosis? Que básicamente todos los fluidos de tu paciente lo vas a convertir a ácido. ¿Y ese ácido es bueno? No, no es bueno. ¿Sabes por qué? Porque lo que puede provocar es náuseas, vómitos e incluso de que tu paciente pueda tener un cierto grado de hipovolemia. ¿Qué es hipovolemia? Cuando el volumen de sangre va disminuyendo. O incluso en el peor de los casos, puedes provocar edema. O sea, cuando el líquido se acumula en los tejidos. ¿Ya?
Entonces, en un paciente, si bien es cierto, en las primeras 24 horas se usa un cristaloide, sí, pero nunca se usa cloruro de sodio. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Lo que tienes que usar es la famosa solución de Hartmann, o también conocida como el lactato Ringer. Eso utilizamos. Eso es muy importante que sepan. ¿Ya? Listo. Entonces, en esas primeras 24 horas, yo repuse líquido siguiendo el protocolo con solución de Hartmann o solución de lactato Ringer. Ahora, ¿qué es lo más común? Como tú estás reponiendo agua a tu paciente, la sangre se va a diluir un poco. Es como, por ejemplo, tú tienes un vaso de gaseosa, ¿no? Cualquier marca, y tú le empiezas a echar agua, esa gaseosa empieza a perder sabor y empieza a perder color. Lo mismo ocurre acá. Como tú solamente estás reponiendo plasma, que es la parte líquida, ¿qué va a pasar con las células, como los glóbulos rojos, empiezan a diluirse, a diluirse, a diluirse? Y puede ser de que tu paciente ingrese a un pequeño estado de anemia dilucional, como se dice. Entonces, para evitar eso, después de haber pasado tu solución de Hartmann, en las siguientes 24 horas, o sea, estoy hablándote del día 2, nosotros tenemos que pasar una sustancia coloidea. O sea, tenemos que pasar un coloide. Ahora, ¿qué coloides tenemos disponibles en el ámbito hospitalario? Bueno, tenemos lo que es la albúmina y tenemos lo que es pues el plasma fresco congelado. Ahora, ¿la albúmina para qué sirve? Bueno, la albúmina, recuerden ustedes que es una proteína sanguínea que básicamente lo que hace es evitar la acumulación de líquidos en los tejidos. Y el plasma fresco congelado, básicamente lo que te va a reponer son esas células como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ahora, ¿cuál es la diferencia o por qué usar una o por qué usar otra? Bueno, básicamente los coloides chicos son un poquito más caros. ¿Ya? A diferencia de los cristaloides. Los cristaloides son pues de acceso sencillo, son económicos y básicamente son los que se usan como un tratamiento de primera línea, de primera instancia. Pero quiero otra vez enfatizar de que estos cristaloides solamente son para reponer el volumen del plasma que se ha perdido producto de la quemadura. Eso lo hacemos en las primeras 24 horas. Y en las siguientes 24 horas, lo que se debería hacer, algo que tal vez no se hace mucho en el hospital, más que todo por el tema económico, son pues reponer al paciente con sustancias coloideas, como albúmina o el plasma rico en plaquetas, plasma fresco congelado, perdón. ¿Listo? Entonces, aquí en estas dos diapositivas, básicamente lo que te he explicado es cómo en primera instancia se manejaría un paciente de forma ambulatoria hasta que llega al centro de salud. Llegó en esta segunda instancia, cómo se maneja un paciente pues que presenta una quemadura moderada o una quemadura grave en la cual hay que reponer líquidos. ¿Ya? Ahora, profesor, docente, ¿las quemaduras son peligrosas? O sea, ¿qué pasa si no se tratan las quemaduras? Bueno, básicamente lo que pueden provocar, en primer lugar, es la sepsis. ¿Qué significa la sepsis? Bueno, cuando la piel, como se ha abierto, literal es como una puerta, todos los microorganismos que están fuera empiezan a ingresar, 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 infectan la sangre, a lo que se conoce como bacteriemia, y ese microorganismo empieza a viajar por todo el cuerpo y puede producir un shock séptico, por ejemplo. Y el paciente puede morir por un paro cardiorrespiratorio o una falla multiorgánica. Y una segunda situación que es peligrosa también es de que el paciente puede ingresar a un shock hipovolémico. O sea, básicamente, como ha perdido volumen de sangre, hemodinámicamente se encuentra inestable. Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria se ven alterados. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, más o menos he tratado pues de darles una información que sea pues importante para ustedes respecto a las quemaduras. Ya saben, ¿qué es una quemadura? Es una lesión en los tejidos producto de la exposición de una sustancia. ¿Cómo se clasifica? Bueno, lo puedo clasificar de acuerdo a profundidad, o sea, qué capas de la piel ha afectado, como primer grado, segundo grado, tercer grado,
y de acuerdo a su extensión, usando la regla de Wallace o la regla de los 9, como quemadura leve, moderada o mayor. Ahora, ya saben, la reposición de líquidos solamente es cuando las quemaduras son de extensión moderada a extensión grave. Si tenemos una quemadura de extensión leve o una quemadura de primer grado, segundo grado, generalmente el manejo es ambulatorio y el manejo en casa, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, he tratado pues de darles una información que sea útil para ustedes. Espero que me hayan podido comprender. Y bueno, ahora sí pasamos ya a la sección de preguntas, ¿no? Muchas gracias, licenciado Juan Francisco Fajardo. Muy interesante su ponencia. Vamos a ver en estos momentos si hay preguntas en el chat de acá de esta conferencia para que puedan ser absueltas por su persona. Un momentito, por favor. Sí. A ver. No hay preguntas, licenciado. Más bien manifiestan que su ponencia ha sido muy interesante, que estuvo muy buena la clase, estaba muy interesante también. Interesante su tema, profesor. Agradecemos entonces, licenciado, su ponencia que usted ha brindado el día de hoy. Hago extensivo este agradecimiento también por parte del comité organizador, también de la magíster, la licenciada, la magíster María Eugenia Olín Porta, y todo el comité organizador de este evento de la Semana del Estudiante que estamos realizando en estos días, y con la ponencia que usted ha empezado de manejos de quemaduras, ¿no? Asimismo, agradecemos también la presencia de todos los participantes, de los estudiantes que están en estos momentos en nuestra sala. Los invitamos a seguir participando en lo que continúan de las demás conferencias y ponencias de toda esta semana del estudiante, ISRP Avanza, edición 2024. Y se solicita, por favor, tanto a usted, licenciado, que nos acompañe para una foto. Y Claro. bueno, a los estudiantes que están acá con nosotros, prender su cámara, por favor, para poder tomar la foto de esta conferencia. ¿Ver? Todo muy bien. Muy bien, jóvenes. Excelente, excelente. Muy bien. A ver. Entonces, muy bien, chicos. A la cuenta de 3, vamos obviamente a tomar la fotito. No se vayan a mover porque obviamente acá son 2 páginas, así que yo quiero tomarlas a todos en general porque tenemos un buen número de participantes, son 41 personas las que estamos acá para justamente poder estar en esta fotito. A ver, a la cuenta de 3, chicos. 1, 2, 3. Un momentito, jóvenes, no se muevan, por favor. A ver, la siguiente página. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Están con sus camaritas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, jóvenes. Bien, agradezco bastante a todos ustedes, jóvenes, licenciado Juan Fajardo Benavides, por acompañarnos en esta conferencia que usted ha realizado. Y bueno, pues me despido. Soy la licenciada Gisela Cortijo Villacorta, moderadora de justamente esta ponencia que usted ha realizado. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Muchas Cuídense gracias. bastante. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, Cuídense. profesor. Hasta luego.